Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio CUSEI 96.7. Estamos en su programa Tertulias Forenses, acompañado aquí en cabina del ingeniero Daniel Chávez Hernández, el de la voz Omar Mireles. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Octavio Rodríguez Solís, que nos va a hablar sobre lo atroz del feminicidio. Primeramente, maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues un gusto, primero agradecerles la invitación, un gusto estar aquí. Gracias también pues a todos los que hacen posible este programa. Y bueno, pues a ustedes por haber abierto este espacio para, yo creo que un tema muy necesario, sobre todo en estos días. Y bueno, lamentablemente un acontecimiento más recurrente de lo que querríamos. Entonces, pues un gusto estar por acá y también gracias a todos los que nos escuchan. Sí, como lo dices, creo que de una manera muy acertada. Es un tema desgraciadamente muy actual. Sí, nos gustaría que fuera un tema teórico que nomás lo habláramos de vez en cuando en círculos académicos, pero es algo que estamos viviendo día con día. Maestro, por favor, para los que nos están escuchando, dinos, ¿qué es el feminicidio? Ok, ¿sí? Bueno, pues primeramente me gustaría hacer un poquito de explicación también de este tema. Por acá René, cuando me hacía la invitación, me decía, bueno, el interés de hablar también un poquito de este caso reciente. Yo le decía que a veces con los casos, pues cuando están demasiado frescos, por decirlo de alguna forma, pues es complicado también darle un abordaje quizás objetivo o quizás, digamos, abundante, ¿no? Como se quisiera. También es una cuestión, pues, que lamentablemente no es para que se tienda en este caso hacia una cuestión solamente de quién es ella, ¿no? Que es muy importante nombrarla, sino también en este caso, pues, a salir justamente de los temas morbosos que han ido cruzando todos estos sucesos y que, bueno, este caso, pues, no ha sido la excepción, ¿no? Yo creo que por ahí hablaremos más adelante de un caso más atroz, ¿no? Un caso peor que el otro, como también me gustaría mencionarlo. Y sí es importante hablar esto, no quizás bajo una directriz solamente de una persona, no por obviarla o menospreciarla, sino por precisamente pensar de dónde surgen estos conceptos, ¿no? Entonces, el feminicidio, curiosamente, más allá de lo que se pensaría, tiene una historia ya de alrededor de 200 años. Es un tema que a lo mejor aquí en México se piensa como un neologismo, se piensa como una cuestión que tiene aparición temprana, pero el concepto, bueno, ya es de origen inglés, y tiene, comento, desde 1800, principios de 1800, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante ahí a distinguir, porque el concepto que le da origen es femicide, ¿no? Que de pronto es una cuestión que a lo mejor tendría que ser traducida como femicidio, que entonces contemplaría no solo al asesinato, sino contemplaría en este caso a toda violencia que se ejerce en contra de la mujer, ¿no? En este caso, una violencia que puede incluir tortura, que puede incluir violación, una violencia que puede incluir maltrato, no solo físico, sino también en este caso psicológico, y bueno, desde otros aspectos. Pero sé que el concepto, y ahí es donde decía yo malamente, ¿no? El acuñar el concepto ha causado controversia, y ha causado la mayor controversia a partir de por qué darle una connotación femenina al homicidio, por ejemplo, que es con el que mayor entra en conflicto, ¿no? Si ya tenemos homicidio, ¿para qué entonces feminicidio, no? La cuestión es importante porque acá vamos a discutir quizás que cada fenómeno que viene a acontecernos, a impactarnos, porque nunca es antecedido, nunca es posible, digamos, hacer una prevención del todo, ¿no? Y lo digo otra vez lo lamentable porque, bueno, mi primera formación es como abogado y creo que ahí es donde se dan las mayores discusiones justamente de prevención, ¿no? Tratando de legislar casi como de antecederse un poquito a lo que pasa, ¿no? En la sociedad, en todos los sentidos. A nosotros hoy nos interesa el delictivo, el criminal, pero bueno, creo que esa es la pauta, ¿no? Entonces, el feminicidio posteriormente se traduce así, se traduce como un concepto que entonces da cabida ya no solo a esas violencias que yo menciono, sino específicamente al asesinato, ¿no? Al asesinato de una mujer y bajo condiciones muy específicas, ¿no? Razones de género. Que pensaríamos que en este caso plantea, pues quizás como eje principal, el odio hacia la mujer, que también ha sido muy discutido, ¿no? Porque de pronto hay personas que hoy día todavía les vuela la cabeza el pensar que es posible odiar algo, odiar a alguien, odiar una característica en el otro.
Y yo creo que ahí, bueno, hablaba un poquito del derecho en cuanto a los temas de prevención, pero ahí creo que entraría bastante bien el psicoanálisis a nivel de la demostración de que sí, odiamos, ¿no? Y odiamos bastante, y en este caso se puede pensar que se odia a la mujer, sí. Importante pues que no fuese traducido en un acto feminicida, ¿no? En este sentido. Entonces, primero sería eso, ¿no? Pensar que el feminicidio en cuanto a una etimología tiene más de 200 años, pensar que en este caso quizás la traducción más correcta, y eso lo dicen bastantes activistas también, desde el feminismo, desde en este caso las políticas también de género, pues es una cuestión que quizás se tendría que traducir como femicidio, que es lo que mencionaba, que incluya más violencias, pero hoy tenemos esto, ¿no? La postura del feminicidio, que así tendríamos que también mencionarlo, al igual que en el derecho siempre va un paso después de lo que acontece. Entonces, cuando han surgido otros conceptos, ¿no? Este es uno de ellos, pues es porque la realidad ya nos está mostrando eso, no recientemente, sino desde hace bastantes años. Entonces, el feminicidio, creo que para empezar, además de la definición, tendríamos que considerarlo una queja, ¿no? Una queja a través de la palabra, una queja pública, una queja a partir justamente de ciertas sociedades, donde ese es el mayor problema, o uno de los mayores problemas de violencia, y que no se han podido implementar políticas que, pues de alguna manera, minoricen o den justamente palabra a eso, ¿no? Entonces, el concepto creo que pues es un síntoma también social, ¿no? A final de cuentas, algo que se aqueja en sí mismo. Sí, claro. Aquí está muy interesante esta cuestión. Existe, tú estás diciendo que ya el término femicidio es un término existente ya desde hace mucho tiempo. Eso quiere decir que en algún momento llegó a la legislación mexicana. Claro. ¿Por qué lo transformamos? ¿Por qué si femicidio es tan amplio y abarca tantas cosas, por qué aquí lo acotamos a cuestiones muy de odio, muy que son relativamente complicadas de demostrar a nivel jurídico, a nivel de pericial? Pues creo que ahí está la respuesta, ¿no? En la misma pregunta. Lo difícil para el legislador, no solo aquí en México, también en Argentina tiene una gran historia sobre el concepto, es que en este caso es difícil justamente de comprobar. Y aquí todavía estamos limitados a un sistema legal que plantea en este caso poder ver para poder demostrar, ¿no? Entonces, es muy difícil, por ejemplo, el que en base al argumento, en base quizás a, insisto, a lo mejor un tema de denuncia temprana, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en casos como estos, ¿no? Que de pronto sale el antecedente, es que ya había denunciado, es que ya había dicho, es que ya había a lo mejor pensado de tal manera, etcétera. La cuestión es esa, ¿no? Que de pronto creo que la problemática no solo sería una legislación, sino sería una problemática humana. No se trabaja mucho con lo intangible, y creo que lo intangible sería en este caso pues lo que comprende justamente violencias sutiles, ¿no? Violencias que a lo mejor no van a ser expresadas en el cuerpo, pero que lamentablemente pues esperamos hasta que sí sean demostradas, sí sean visibles, y sí sean en este caso pues una queja pareciera con sustento, ¿no? Bueno, esta cuestión de los conceptos sobre todo es una designación de cada legislación. Creo que tiene que ver, por supuesto, con lo que el legislador, lo hablo como una sociedad, en este caso a través de los legisladores, busca justamente con este tema de prevenir o de ordenar, pues en este sentido hacer la acotación quizás que mayor corresponda. Esto ha llevado, pues, por ejemplo, al sistema penitenciario a cambiar, por ejemplo, a tres conceptos, que fue en su momento regeneración, después readaptación, después reinserción. Lo mismo pasa en este caso con las figuras, por ejemplo, de asesinato, de homicidio, e incluso, por ejemplo, con esta de feminicidio. El punto es qué es lo que justifica, por ejemplo, el legislador en cada uno de esos conceptos. No sería una definición entonces etimológica, sino es una definición legal la que plantea, por ejemplo, vamos a hablar de homicidios, por ejemplo, en este caso como un asesinato del hombre, un asesinato humano, un asesinato en este caso que se da bajo este tipo de enfrentamientos, no por causas naturales, por ejemplo. Entonces viene a ser esos vicios lo que hace el lenguaje, ¿no? Viene a ser un cambio directamente de cada concepto en pos a hacer, digamos, una legislación aparentemente más ordenante, ¿no? La cuestión acá, que me permito abordarlo también en comparación con el feminicidio, es que creo que la mayor denuncia y el mayor hueco que se crea ahí es que, por ejemplo, así como no queda establecido entonces si el asesinato o el homicidio son diferentes, porque una cosa la utilizamos en el lenguaje popular y otra cosa la utilizamos en el lenguaje legal,
pues quizás con el feminicidio el primer reclamo es ese, ¿no? También el que pareciera una postura femenina, por ejemplo, del homicidio, sin que necesariamente tienda a ser eso, ¿no? O sea, la problemática en este caso es tratar de cubrir pues un fenómeno justamente que se está dando y tratar en este caso pues de como tal acotar la problemática misma de una sociedad, ¿no? O sea, diríamos, el feminicidio, voy a decir, aunque el punto inicial de feminicidio, al igual que muchos activistas dicen, tendríamos que plantear el femicidio. Ojo, hay que decir, ha habido un trabajo tremendo para que el feminicidio llegue ya en sí solo, ¿no? O sea, el primer problema del concepto femicidio es, como decíamos, la violencia sutil o violencia intangible o violencia incluso estética, que me atrevo a decir, que de pronto no hay manera de tomarla. El feminicidio sí, aunque la complicación ahora es cómo comprobarlo, que esto me toca discutirlo desde hace alrededor de 10 años, cuando de recién empezaba el concepto aquí en México a tomar fuerza, pues a decir, será una manera más sencilla para el legislador, para la justicia, de poder capturar, por ejemplo, a alguien, procesarlo, etcétera. Ojo, creo que nos estamos perdiendo, sobre todo en algo que también denuncia la victimología, que es, no solo tenemos que pensar en el victimario, o sea, aquel que hace, por ejemplo, la violencia, sino también tenemos que pensar en la víctima. Y en este caso, posturas como el feminicidio, me parece, pues lo que vienen a dar es voz, pues justamente a un fenómeno que ha sido acallado de diversas maneras, ¿no? Esto no es una postura específicamente que un concepto resuelve, pero un concepto nombra, y lo importante de eso es que a partir de un nombramiento la gente empieza a pensar, ¿no? La gente empieza a pensar, esto existe, esto se llama de esta manera, esto a lo mejor sería esta cosa. Ojo, vuelvo con eso, ¿no? A lo mejor no es la manera más que abarque todo, ¿no? La manera mejor, integral, por ejemplo, ¿no? Pero sí habría que respetar un poquito la historia que viene detrás para poder conseguir que el feminicidio llegue a las leyes, y a partir de ahí que le dé mediana voz, porque ni siquiera se ha logrado, ¿no? O sea, casos como este nos da pues una bofetada de realidad, por supuesto, de decir de qué sirve, por ejemplo, pues un concepto como este, ¿no? De qué sirve, por ejemplo, si el legislador incluso incrementa las penas, que es una medida tomada creo que a nivel mundial, aquí en México no es la excepción, y por mucho tiempo hemos estado casados con esto, ¿no? A nivel de queremos endurecer la justicia, entonces vamos a dar más años y más años y más años. Pues igual llega un tope de años o un límite de años que igual parece ridículo, ¿no? O sea, por ejemplo, como antes había penas, por ejemplo, de 300 años, 500 años, etcétera. Sí, creo que después de 100 ya es inútil. Claro, ¿no? Años que está bien encima. Y el punto es también qué hacemos con el encierro, ¿no? En ese sentido, que creo que sería otra discusión penitenciaria. En este caso, si el encierro cura, pues la cosa es que no. Entonces, nos ayuda de cierta manera a la sociedad, creo que en el punto de no angustiarnos, ¿no? En el punto de pensar que ya está encerrado el mal, ¿no? Que sería una denominación bajo una ideología popular, ¿no? O sea, lo malo se encierra, lo incorrecto se encierra, lo antimoral se encierra, lo antisocial se encierra, y listo, nos olvidamos de ello, ¿no? Que es una pregunta que yo quería sugerir, ¿no? ¿Cómo me angustio menos ante la violencia? Pues muchas ocasiones creo que una sería esa, las formas penitenciarias, sí, no, pero sí, claro, ¿no? Así como ya está encerrado y listo, pero otra también, pues es en este caso con más odio, ¿no? O sea, de pronto hoy es algo curioso, ¿no? Que vamos a ir para allá más adelante, pero es también curioso cómo se odia las protestas, o cómo se odia, por ejemplo, los reclamos, o cómo se odia incluso un concepto. O sea, a lo que voy con esto es que ni siquiera odiamos la violencia, odiamos lo que la nombra, odiamos lo que la denuncia, ¿no? Entonces creo que entramos a un vicio ahí muy, muy redundante, que es perdernos en la superficialidad, ¿no? O sea, por ejemplo, es como en este caso, me permito comentar un poquito adelanto de Ingrid, que estamos también pensando, por ejemplo, en la filtración de fotos, en penar a quienes las filtraron, etcétera. Sí, es importante. No es solamente el tema principal, ¿no? O no tendría que ser el tema principal. Entonces creo que hay muchos vicios que nos plantean, por ejemplo, atenciones que no llevan a ningún lado, ¿no? Como el discutir, por ejemplo, sobre el concepto, sobre si alguien lo aceptó, alguien lo, en este caso, rechazó, pues es quedarnos en el límite de pensar, o no pensar, mejor dicho, lo que verdaderamente es la violencia, ¿no? Lo que verdaderamente está pasando. Ojo, un caso se puede tomar, en este caso, propiamente conforme a lo que sucedió, con esa relación, con ese contexto, en esa situación, etcétera,
y de ahí hacer una comparativa si es que está pasando socialmente. Pero también se puede hacer un caso de lo que pasa en sociedad, justamente con situaciones tan recurrentes, ¿no?, de violencia. Hace algunos meses teníamos aquí una también en Guadalajara, en Jalisco, incluso por ahí en la Casa Jalisco, ¿no?, de una persona que mataba a su pareja. Y creo que era la manera más real, que por ahí bajo el concepto psicoanalítico más angustiante, ¿no?, más difícil de poder encubrir en el entendimiento del lenguaje, que es pues que incluso así, ¿no?, enfrente, simbólicamente o realmente enfrente de donde se tendría que pensar como el lugar de justicia, o de donde viene la justicia, pasa un fenómeno como estos, ¿no? Entonces, creo que el tema tiene muchísimas vertientes, ¿no? Claro, estamos tratando de acotarlo, pero pues creo que son esas, ¿no? No perdernos en cuanto a que lo que se denuncia es la violencia, pero no tendríamos que entrar a odios de denuncia o de las denuncias, que nos llevaría pues a ninguna parte, ¿no? Sí nos lleva a algo muy concreto, que es a no angustiarnos. O sea, es hasta una cuestión defensiva, sí, el estar enojado, ¿no? El estar mejor enojado que angustiado, que temeroso, que etcétera. Entonces, pues igual todos estamos enojados, ¿no? Y creo que es una cuestión social, ¿no? Todo el mundo está enojado, hablándolo así muy en la cuestión coloquial, ¿no? Ok. Sobre este mismo tema, para agotar ya esta línea, actualmente el fiscal general, ¿sí?, el doctor Hertz, está proponiendo mover la figura del feminicidio, ¿sí? La quiere quitar por el hecho de que técnicamente es complicado para los fiscales hacer las acreditaciones y poder acreditar que es feminicidio. Yo quiero pensar que se van a ir o que la idea es el primer concepto que tú manejas, el de femicidio, ¿sí? La intención es que el delito por el solo hecho de dañar a una mujer ya tenga cierto agravante. En ese aspecto, ¿cómo ves a nivel social? ¿Es bueno, es malo, es un retroceso? ¿Cómo vamos con eso? Habría que ver si sí se va hacia el femicidio. Dudo que se vaya hacia allá porque es un concepto que ni siquiera está apropiado en el lenguaje, nunca se ha utilizado verdaderamente. De hecho, no, o sea, es una cuestión como... Sí, perdona que adelante, por favor. El mismo Código Nacional sí contempla lo que viene siendo el homicidio por hecho de género. Claro. Entonces yo quisiera saber ahorita cómo lo manejan los jueces, y si ya tengo una manera para castigar. Ahora sí que buscando la equidad de género, ahora sí es interesante la pregunta. Sí, ¿para qué hacerlo redundante? Porque realmente se entiende que se busca que pues la víctima, pues de alguna forma, más bien los familiares de la víctima, pues se le metan más años al delincuente. Pero comprobarlo, la verdad, sí es difícil. Sí, es complicado. Sí. ¿Cómo ves? Pues bueno, lo primero sería eso, ¿no? Creo que siempre que hay un tipo de reforma hay que escuchar los argumentos que se tienen para pensar en un cambio, por ejemplo, pero yo insistiría, bueno, lo primero sería poder trabajar más tiempo con el concepto, ¿no? O sea, creo que el problema general, como ya ustedes lo han visto, notado, creo que la audiencia también, es que el problema no siempre está en las leyes, sino está en la ejecución de la justicia, en la ejecución, en este caso, de las penas, en la ejecución, por ejemplo, de políticas de prevención, etcétera. Aun cuando me contradigo un poco, ¿no?, diciendo que la prevención es muy complicada, pues las políticas tienen que darse. O sea, las políticas tienen que plantear planes educativos, planes, por ejemplo, de inclusión, planes, en este caso, de información, ¿no?, de comunicación, y una postura casi como que dijéramos, en este caso, homologada en toda la justicia, para que se sepa que así es y que en este caso eso es lo que se va a penar, ¿no? Creo que esto no sucede, porque también tenemos legislaciones que unas apuntan a una cosa y otras apuntan a otra, ¿no? Vamos ahí, esa es la parte que es realmente complicada. ¿Cómo jurídicamente, cómo pericialmente se puede acreditar que una persona odia a una mujer y por eso la mató? Ahí está el tema complicado, ¿no? Como decíamos, el odio, ¿cómo lo vemos? ¿No? El feminicidio, el problema que tiene, digamos, como denuncia, que ya veníamos diciendo eso, es que pues tiene que darse como tal el homicidio, ¿no? O sea, tiene que morir alguien, ¿no?, en términos generales, para que se piense entonces feminicidio. Como decíamos, es una cuestión que, por eso yo les decía, hay otro concepto que a lo mejor podría ser un tanto más amplio. Insisto, no está considerado verdaderamente, creo que ahora por los legisladores, ¿no?, es el concepto a lo mejor más antiguo. Pero sí, es una pregunta creo que muy buena, ¿no? ¿Cómo se podría ver el odio? ¿Cómo se podría trabajar en este caso las problemáticas, pues justamente
piénsese de género, piénsese contra la mujer, ¿no? Que también hay una cierta discusión por los conceptos. Insisto, ¿no? Hay que tratar de no perdernos muchas ocasiones en las etimologías, ¿no? Sino ir directamente hacia las violencias. Y creo que en este caso no es etimología, sino es pensar en la violencia misma, cómo se podría hablar de odio, ¿no? El odio en este caso, pues primero tendríamos que reconocerlo, ¿no? Reconocerlo como una cuestión que es parte justamente de la vida humana y es parte, en este caso, pues yo creo que de cualquiera, ¿no? Aquel que diga que no ha odiado, creo que pues está mintiendo, ¿no? En algún momento se ha odiado, ¿no? La infancia es un momento de amor y de odio, ¿no? Ya en sí misma. Pero la cuestión acá es también, pues pensar ideológicamente, creo que habría dos cosas, ¿no? Subjetivamente, cómo se puede odiar a la mujer, y socialmente, cómo se pueden normatizar, creo que esa sería una cuestión importante, ciertas formas de odio, ¿no? Que de ahí viene la denuncia justamente hacia formas machistas, ¿no? Que siempre que planteamos esto, hay que decirlo, no habría que sentirnos aludidos nadie, ¿no? Nadie que no sea machista, ¿no? Nadie que no tenga estas formas retrógradas, nadie es que no... el machismo yo lo inicio con una definición muy pequeña, que sería pues que es el vicio de la masculinidad, ¿no? El machismo es la manera, digamos, más primitiva de demostrarse hombre, ¿no? No es la única, pero es la primitiva, es muchas ocasiones la reconocida, es la cierta, frente a la problemática también de contestar qué es ser hombre, por ejemplo, hoy 2020, ¿no? ¿Cómo contestamos qué es ser hombre? Que de pronto creo que entraríamos a una cuestión existencial, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchas posturas que, por ejemplo, pensando entonces no solo en la cuestión de, por ejemplo, la feminidad, sino también de la masculinidad y de cómo en este caso se plantean la una frente a la otra, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones hay quien se responde frente al otro. Esto sería una cuestión muy general, ¿no? O sea, me respondo frente al otro a nivel de que me presente, de que me hable, de que me reconozca, de que me mire, de que etcétera. Pero en este caso, la cuestión ahí más atroz, que por eso traigo también esa palabra, ¿no? Que es un sufrimiento exacerbado de pronto, es reconocerme frente al otro, pero solamente a partir de que lo violento, a partir de que lo disminuyo, a partir de que lo someto, que ahí es donde entra justamente el feminicidio, ¿no? O sea, una postura frente a la cual alguien se contesta, ¿no? Alguien primitivamente se contesta. Entonces, uno lo empieza a escuchar, ¿no? En ciertos discursos de violencias que se ejercen, hombres que han violentado mujeres, cómo de pronto entran a estas cuestiones, o de que se lo merecía, o de que se lo buscó, o de que porque no hacía tal cosa, o de porque no hacía tal otra, o de que, etcétera, ¿no? Estamos diciendo, entonces es una cuestión que frente a esa molestia, frente a esa angustia y frente a esas pocas capacidades de contestarte de otras maneras, pues utilizas ese menoscabo hacia el otro en pos de poder seguir casi como que firme, ¿no? De alguna manera en una postura sin ser tocada, ¿no? En este caso la del hombre en ese cliché, ¿no? Del macho. Entonces, pues sí, creo que es una cuestión que a partir de eso, ojo, no solo es labor del legislador en cuanto al concepto mismo, cómo sería ver el odio, etcétera. Creo que, bueno, lo evidente, si un hombre acaba de, como el caso que pasa con Ingrid, ¿no? Acaba de matar a una mujer de la manera en que la mató, puede molestarle a muchos, pero lo mínimo que se puede hablar es el odio, ¿no? O sea, lo mínimo, y hay muchas otras cosas a Creo plantear, que esa parte puede, ¿no?, ser evidente, sí, que hay odio, pero la parte complicada es que la odia a ella por ser mujer. Así yo puedo odiar a una persona por algunos hábitos, por ciertas características de ella, pero no necesariamente por ser mujer. ¿Califica como feminicidio? Bueno, no califica porque no hay homicidio, ¿no? O sea, no se está matando a nadie, en ¿no? el caso de que esto degenere en un homicidio. Bueno, ¿sí? Creo que la postura ahí sería, sí, parte del argumento y parte de lo que se busca a partir de ese tipo de pena, ¿no? Insisto, el feminicidio por sí solo, otra vez a disculpa de cualquiera, no funciona. O sea, funciona a la par que hay en este caso una educación, sí, incluso sexual, ¿no? O sea, que este sentido es algo que nos haga preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes somos como hombres? ¿Quiénes somos como mujeres? ¿Quiénes somos como sujetos pertenecientes a una sociedad? ¿Y cómo es que se convive, en este caso, bajo todas esas formas, ¿no? Por eso decíamos, hay muchas formas de violencia que son menospreciadas, que son sutiles, ¿no? Que son parte del día a día. Hay violencias, trabajo este concepto desde hace algún tiempo, demasiado estéticas, ¿no? ¿A qué voy? Que no molestan a nadie, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me desvío poquito, solo brevemente, temas como el de las desapariciones. Es una violencia estética, no deja de ser una violencia estética. ¿Por qué? Aunque puede ser muy incómodo el tema y muy angustiante el tema, no hay cuerpo, no hay escena,
¿no? Que muchas ocasiones, bueno, aquí ustedes también saben de criminalística, puede que no haya de dónde partir, ¿no? Y eso es una violencia sumamente estética, que no incomoda. Lo que nos va a incomodar es la lona, lo que nos va a incomodar es el cartel, lo que nos va a incomodar es la persona en Facebook que quiere que compartamos, etcétera. Una glorieta que está plagada de este tipo de denuncias. Eso molesta, pero otra vez, ¿se dan cuenta cómo nos quedamos en la molestia superflua? O sea, la molestia de la denuncia, no la molestia de la violencia. Entonces, como que ahorita se está haciendo como un movimiento más político que realmente el hecho en sí, porque yo veo que se vienen pues ahora sí dos movimientos muy fuertes, donde es el feminismo y del otro lado la equidad de género, y de repente como que chocan entre ellos y fuerte, y chocan fuerte porque el feminismo se agarra mucho de los feminicidios como una herramienta para dar voz a su movimiento, y mientras tanto la equidad de género pues busca que los dos seamos iguales, ¿verdad? Creo que los dos buscan eso, la cuestión otra vez no es hacia privilegios, no es hacia derechos, y es en este caso creo que todo movimiento ideológico va a ser político, por ende, pero el problema de esto pues es que en muchas ocasiones volvemos a eso, ¿no? O sea, creo que todo movimiento tiene ese tipo de vicio, aunque he mencionado esta palabra bastante. El vicio acá pues sería justamente quedarnos de nueva cuenta en la superficialidad de la demanda, ¿no? O sea, sí, la demanda es muy importante, pero también es importante saber qué es lo que está sucediendo y cuestionar entonces al fenómeno, más que demandarlo solamente, ¿no? Entonces cada uno establece ciertas demandas, a lo mejor lo que por aquí nota Daniel, cada uno establece ciertas peticiones, ¿no? Entonces, para darle otra palabra, y ahí es donde pueden chocar, pero el punto es cuál violencia se está preguntando, cuál violencia se está cuestionando, ¿no? Que vuelvo con un poquito lo que decía también Omar, esta parte, por ejemplo, de establecer el odio, pues es una cuestión que sigue volando la cabeza, ¿no? Entonces, ahí vamos. El feminicidio es un fenómeno, por desgracia, que también mueve mucho a las masas. En los últimos que ha habido, las masas, principalmente en redes sociales, ha tenido un comportamiento muy peculiar, muy particular. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bueno, creo que esta parte, ahorita hablamos un poquito durante la pausa, de decir lo mucho que es, lo difícil que es en este caso contemplar una violencia del otro por lo que es el otro, ¿no? Yo hablaba un poquito de que pues para ello tendríamos que recurrir hacia cuestiones raciales, cuestiones clasicistas, cuestiones misóginas también, que nos plantean que entonces sí se puede odiar al otro en base a lo que representa, en base a lo que le deposito, en base a cómo lo miro, que es un concepto que creo que tiene que trabajarse bastante, el de la mirada. Y en este caso creo que justamente hablamos de una mirada social, ¿no? Hablamos de cómo se mira, por ejemplo, un fenómeno que de pronto empieza a denunciar algo que está ahí, ¿no? Que está con nosotros, que está a lo mejor latente desde que pues muchos de nosotros éramos niños, ¿no? O sea, la cuestión de cómo nos posicionamos frente al otro, ¿no? Cómo trabajamos frente al otro. Recuerdo que alguna vez escuchaba, por ejemplo, a alguien que decía: ¿cómo no voy a ser feminista si estoy rodeado de mujeres, ¿no? Por ejemplo, toda su familia eran mujeres, ¿no? Y de pronto veías la dinámica que todo mundo le sirve, ¿no? O sea, todo mundo le sirve en base a las hijas, la madre, la esposa, ¿no? Ahí los tienes así como haciendo malabares, ¿no? Y él decía mucho esto, pero era pues eso, ¿no? O sea, estoy rodeado de mujeres, sí, pero ¿en qué manera te estás, cómo es la dinámica de vinculación, por ejemplo, entre ustedes, ¿no? Entonces, no es una cosa así, ¿no? O sea, no se puede decir soy feminista por eso, ¿no? O sea, es una postura ideológica, de pronto, que habría que pensarse. Pero la cuestión de la sociedad, pues, entra justamente hacia esto, ¿no? O sea, creo que se hizo viral un poquito los comentarios, por ejemplo, de muchas personas frente al asesinato de esta chica, de Ingrid, y muchos de ellos eran, pues, no sé, por decir algo, groseros, horribles, ¿no? Bastante majaderos, ¿no? Etcétera. Muy fuera de lugar, ¿no? O sea, creo que habría que pensar que no todo lo que pensamos tenemos que decirlo, ¿no? Está muy bien pensar lo que pensamos, aunque suene algo redundante, hay que pensarlo más de una vez, ¿no? Y
Y la cuestión ahí, pues, es que denota justamente esas dinámicas, ¿no? Esas dinámicas familiares. Desde el que piensa, de nueva cuenta, no voy a los clichés, de la vestimenta, desde el que piensa las diferencias de edades, desde el que piensa los intereses económicos, desde el que piensa, etcétera. Bueno, sí, y si todo eso fuese así, ¿qué? O sea, por ejemplo, como respuesta a la persona que decía, ¿pero qué hacía una chica de 25 con alguien de 40? Mi respuesta más modesta sería ¿qué te importa? ¿No? Pero la segunda respuesta ampliada sería ¿y eso qué tiene que ver con lo que sucedió? ¿No? Oye, pero ¿qué hacía? A lo mejor era porque le pagaba la carrera o porque hacía esto. Otra vez, ¿qué te importa? Pero ampliado, ¿qué tiene? O sea, que eso entonces justifica, por ejemplo, la violencia, o se tendría que aceptar, o se tendría que pensar que siempre que estoy con alguien más, entonces puede haber esto si él me está dando algo que yo no puedo darle. Entonces es una cuestión, ¿no? Diríamos, imaginemos la respuesta inversa, ¿no? ¿Qué tal que una persona de 41 nos está diciendo que estás riendo con una chica de 25? ¿Qué tal que la sociedad lo aplaude? Oye, qué bien, ¿no? Súper bien, mira cómo lo hiciste, no, hombre, sí, todavía puedes, ganador, etcétera. Claro, ¿no? O sea, es una mirada, voy a eso, una mirada muy diferente a la que se tendría la de la mujer, ¿no? Y ahí es donde estamos pensando otra vez lo del odio, y ahí es donde pensamos, por ejemplo, qué pasa a partir de esto, ¿no? La cuestión es como con el desaparecido, molesta, pero no molesta en sí la violencia, sino molesta, digamos, esa cuestión que empieza a tomar la atención de todos, que empieza a hacer que hablemos, que empieza a hacer que pensemos. Creo que esa sería la cuestión, ¿no? Que empieza a cuestionarnos de si lo que pensamos está correcto. O sea, porque de pronto es como eso, ¿no? Es como el sistema penitenciario. Si pensamos entonces que no está funcionando, que es evidente, que no está funcionando solamente encerrar a alguien, pues a lo mejor nos ponemos incómodos y decimos, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ¿sabes qué? Súbele la pena. Súbele la pena, métele 10 años más, con eso vamos a estar listos y con eso la gente tiene que estar tranquila, ¿no? Pues la cosa es que no, o sea, insisto, ¿no? Es una propuesta que vengo trabajando también. El encierro no cura, nunca ha curado, ¿no? Y no cura en sí solo por estar encerrado. Ahora la pregunta es, alguien me va a decir, oye, pero hay cosas que se hacen en las cárceles, en las prisiones, etcétera. La verdad es que no se hace por la demasía también de personas que se tiene. Cualquiera que haya estado cerca de una penitenciaría sabe cuántos psicólogos hay por turno, sabe cuánta población hay por turno, cuántos trabajadores hay sociales, cuánta población hay por turno, cuántos abogados hay, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión que se nos salió de las manos, ¿no? Pero que seguimos apostándole un encierro. No estoy diciendo que tengamos que salirnos de ahí, pero sí pensar qué hacemos con el encierro, ¿no? Que esa sería una cuestión diferente. Entonces creo que es eso, ¿no? Toda violencia nos tiene que hacer pensar en cuanto a cómo son las formas dinámicas sociales, dinámicas culturales, ideologías, maneras de vincularse con el otro, maneras de mirar al otro. Creo que ahí es lo incómodo, ¿no? Lo incómodo es que nos cuestiona hasta la mirada. Entonces, pues sí, muy lamentable, pero creo que volvería a contestar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos angustiamos menos odiando? Entonces, de pronto ya no solo hablamos de odio contra la mujer, sino odio contra toda forma de denuncia, odio contra todo aquello que me saca de mi realidad cotidiana, ¿no? O sea, donde de pronto, hoy es fin de semana, ¿por qué no hablamos de otras cosas? Es sábado, ¿no? ¿Qué tal si hablamos, no sé, de otro tema, ¿no? Más ameno. Pues nos saca de nuestros temas convencionales, de nuestras problemáticas convencionales y nos hace pensar en problemáticas mayores, ¿no? Lo incómodo es pensar. También habría que decir que no es fácil pensar porque no es cómodo para empezar, ¿no? O sea, es como aquí todo el que tiene experiencia de docencia lo sabe, el alumno, y cuando fuimos alumnos nos acabamos mucho de eso, ¿no? Es que no sé, es que no lo entiendo, es que no. Estábamos tratando de pensar y nos era muy complicado, ¿no? Sigue siendo, no solo para el estudiante, es angustiante también pensar, ¿no? Entonces, bajo esa visión, podríamos decir que la sociedad sí está teniendo cierta respuesta al movimiento, al menos al término, porque si en este caso la expresión social es el coraje, y tal vez mucho de lo que se dijo en redes sociales es como pues un reflejo de eso, ¿sí? de algún desahogo, aunque sea de una manera muy primitiva, muy burda y algo deleznable, quiere decir que sí ha habido ciertos oídos al fenómeno. ¿Se está moviendo algo? Yo quisiera creer que sí, ¿no? De que algo se está moviendo. Es lo mismo con esto, creo que ahí lo mencionas en parte, ¿no? El daño a monumentos, el daño a vialidades, el daño, etcétera. Sí, puede ser algo otra vez, o deleznable o angustiante o lo que sea, pero algo a partir de ahí se podría pensar, ¿no? Lo mismo, la parte de nosotros es no perdernos en la superficialidad de rayaron algo, sino qué rayaron, por ejemplo, y por qué rayaron, ¿no? Que creo que sería la pregunta que sigue. O sea, si solamente nos quedamos en algo fue dañado, pues ese es el problema, ¿no? Creo que aquí en Guadalajara tenemos el ejemplo perfecto, ¿no? La glorieta
que conocíamos como niños héroes, hoy podemos mencionar la glorieta de los desaparecidos. Hay quien está en contra, pero es algo que evidencia un fenómeno actual, ¿no? O sea, de pronto alguien diría, ¿tú qué pensabas cuando pasabas por la glorieta de niños héroes? O sea, ¿qué pensabas? ¿De verdad decías, los niños héroes, y pensabas toda la historia y todo lo que te enseñaron, etcétera? La verdad es que no. O sea, la verdad es que era una glorieta de paso. O sea, simplemente. Claro. Ahora hay quizás a alguien, yo por ahí paso bastante seguido, y a lo mejor yo hablo por mi experiencia, yo digo, me es incómodo, me es como tal, me enchina la piel, como decimos, ¿no? Pero tiene que ser así. O sea, tiene que ser así. Qué mejor que un día yo viese menos carteles y más a la glorieta, ¿no? O sea, simplemente, y qué mejor que un día ya no hubiese carteles, ¿no? Pero porque se les encontró, porque se resolvió, porque se supo, etcétera. No voy a entrar en utopías, ¿no? De que a lo mejor estén vivos todos esos casos, lamentablemente no es así, pero ni siquiera el familiar lo busca así, busca justicia, busca saber, busca que se le nombre, busca que le digan el círculo. Algo pasó, sí, ¿no? Claro. O sea, es un duelo, que ese sería otro tema clínico, pero es un duelo imposible, ¿no? O muy imposibilitado al menos, ¿no? El duelo como el trabajo sobre la pérdida, el trabajo sobre esa despedida, ¿no? El trabajo sobre todo aquello que se perdió, pues acá pensemos es que es un stand-by, ¿no? Es una pausa. Perdiste algo, sí, pero no está del todo dicho. ¿Cómo empiezo a trabajar sobre la pérdida? O sea, hay padres que te dicen, yo no quiero dejar de servir el plato de comida de mi hijo, porque siempre lo hacía así, porque el día que deje de servirlo, es que entonces, pues ya, ¿no? O sea, ya no hay más. O yo no quiero quitar su cuarto de cómo está, aunque tenga 5 años, etcétera. Lo mismo pasaríamos con este tipo de casos, ¿no? O sea, quiero que se nombre, quiero que se habla, quiero que se diga, quiero que se tome una postura, etcétera. Creo que sí es muy importante la postura de los gobernantes, ¿no? Es una postura que tiene que buscar no solo representar a la mayoría, sino poder posicionarse de una manera, pues diríamos, mucho más noble frente a la tragedia, frente al sufrimiento del otro. ¿Cómo estamos en Jalisco en ese tema en particular? Pues en Jalisco y en México y en el mundo, casi me voy por esa línea. Creo que lamentablemente la política, no sé si indiferente en muchas ocasiones, pero también se muestra indiferente frente a esa misma cuestión. O sea, recurrir a veces hacia las cifras o recurrir a veces hacia las estadísticas ayuda para el que le sirve, digamos, saber cuánto es, cómo es, etcétera. Tiene fines muy, muy buenos, poder hacer esas mediciones, pero a veces también es como solamente hablarlo así, ¿no? O sea, nos olvidamos de esos sufrimientos de cada cual, esas cosas que están pasando, esas maneras como impactan, ¿no? Acá, por ejemplo, en el caso de Ingrid, pues hay un chico, ¿no? Ahí que queda suspendido, ¿no? Imaginemos con una madre muerta, con un padre encarcelado, y creo que como lidias, ¿no? El niño, ¿no? Según decían que había un diagnóstico ahí de autismo, habría que ver si es así. Y con todo y eso, imagínenlo tal cual, simplemente una persona que pierde a su madre de la manera que lo pierde y pierde a su padre de la manera que la pierde. O sea, son dos pérdidas en base a dos fenómenos que se contraponen, ¿no? La madre que no solo muere, sino es asesinada, es otra mirada la que tenemos que tener hacia ese fenómeno. Y dos, a mi padre, que no lo pierdo porque lo encerraron o porque se fue, sino porque mató a mi madre de esa manera, ¿no? Entonces, imaginémoslo psíquicamente, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con esto, ¿no? Entonces, insisto, de ahí pues que también nos vayamos por, como decimos aquí, por las ramas, ¿no? Nos vayamos por otros temas menos ahí como apetecibles, es como en las redes sociales, ¿no? La denuncia era muy mínima hacia cuestiones de por eso y por esto y por... Yo decía, hoy sobre todo a lo que hace falta es dejar de responder. Porque pareciera que todo, y esto pasa en todos los fenómenos, ¿no? Acá se dice muy coloquialmente, venimos de la NFL, todos expertos, venimos de los Óscares, todos expertos, ahora venimos en feminicidio, todos expertos, en ideología, en violencias de género, en todo esto. Todo mundo opina. O sea, el punto es, no que dejen de opinar, el punto es que empiecen a preguntar. O sea, si ustedes se dan cuenta, hagan un balance así, ¿no? Volvemos al estadístico en donde sí sirve. Vean los comentarios que se tuvo, por ejemplo, para la noticia. ¿Cuántas personas de esas preguntan? ¿Y cuántas personas de esas afirman? Lo que ellos quieran, pero nadie duda. O sea, sí. yo lo que digo, casi lo digo como experto, ¿no? Entonces, nunca dudo. Lo importante es dudar, lo importante es preguntar, lo importante es decir, oigan, ¿y qué pasó con el chico? Oigan, ¿y qué va a pasar con esto? ¿No? Creo que eso es lo importante de recuperar también la pregunta en este tipo de violencias. Ok, amigos, llegamos al final del programa. Como ven, hay mucha tela de dónde cortar en este programa.
Creo que vamos a tener que volver a invitar al maestro Octavio, sí, a seguir ampliando y algunas líneas de investigación que veo que también podemos explorar. Para el de la voz fue todo un honor estar aquí con ustedes. Estuvo acompañado hoy en cabina por el ingeniero Daniel Chávez. Nos estuvo acompañando el licenciado René Cruz. Maestro, muchísimas gracias. Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el doctor Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio QC 96.7.